decíamos, empata Boca con Colón, le gana a Rosario Central y el último partido que disputa antes de viajar a Japón es en la Bombonera ante Talleres. Partidazo, realmente Boca le gana por 2-0 con un golazo de Riquelme y uno del Chelo Delgado a un muy complicado rival que realmente era un rival directo por el campeonato. Fecha 15, Boca sabía que cuando volvía le quedaban nada más y nada menos que todavía 4 partidos, porque iba a tener que jugar con San Lorenzo por la fecha 17, le quedaba un pendiente de la fecha 14 contra Independiente, la 18 con Chacarita y la última contra Estudiantes de La Plata. O sea, Boca volvía de Japón y tenía que jugar 4 partidos para intentar quedarse con este torneo de apertura, pero como respetamos la cronología, vamos a viajar a Japón y vamos a ver imágenes de lo que fue la final intercontinental entre Sí. Boca y Real Madrid. Que conste que lo de Boca Independiente fue una suspensión por condiciones climáticas, no fue porque Boca jugaba la Intercontinental Ahí o nada, está. simplemente se Mirá, jugó en otra fecha por otro no, motivo. no lo recordaba, mira. Bueno, muy buen dato. Creo que fue por la lluvia. Sí, puede ser, un día que se inundó todo, sí, sí, tranquilamente. Bueno, el Madrid, para Eh, poner en contexto el Madrid que estamos hablando, este Madrid, bueno, obviamente había sido campeón de la Champions y quien había asumido hacía 6 meses la presidencia era el mismísimo Florentino Pérez, que había iniciado la era de los Galácticos y el que había dicho con la era de los Galácticos era que cada año iba a traer el mejor jugador del mundo disponible para el equipo. Este año había sido Figo, luego iba a ser Zidane, Ronaldo y Beckham en ese orden, pero este es el primer equipo galáctico, entre comillas, obviamente muy lejos de lo que fue el del 2003, pero ya confío en sus filas y, por ejemplo, con Raúl y Roberto Carlos. Tal cual, sí, sí, tal cual. Bueno, Estadio Nacional de Tokio, todavía no existía el de Yokohama, y sobre el comienzo del partido vamos a ver, bueno, algo como esto, ¿no? Una presión de Boca, hasta Riquelme presionaba, por esto sí es una rareza, eh, no puede recuperar en aquel sector de la cancha, el Madrid va a sacar, y vamos, ahí se ve a Fernando Riquelme por detrás, corta Serna, Matellán, levanta la cabeza, pase largo para el Chelo que hace la diagonal perfecta, levanta la cabeza y ¿quién venía? Bueno, el grandote de casi 1,90 m, Martín Palermo, máximo goleador en la historia de Boca. Mira, Cavani, goles pesados. Goles pesados hay que hacer para que la gente se acuerde de vos. 5 minutos y Boca ganaba 1-0, Nacho, y Sí, realmente parecía algo increíble, ¿no? sí, sí, era completamente impensado que Boca le pueda hacer fuerza al Real Madrid. Perdón, No tanto. 3 minutos. Tres Tres minutos minutos, igual. 3 minutos, sí, Tres sí. A, minutos. a los cinco lleva 2-0. Un Claro. poco, un poco impensado que Boca le pudiera hacer fuerza al Real Madrid. No porque el Real Madrid fuese el de los Galácticos, porque todavía no estaban ni Zidane, ni Ronaldo, ni nadie, pero sí un Real Madrid que un equipazo, ¿no? Porque tenía Figo, a McManaman, bueno, a Iván Helguera, Makelele, que era uno de Sí. los mejores cinco del mundo. Makelele, para alguien que tal vez no lo vio, muy parecido en Goló Kanté. Fue Kanté antes de Kanté. Y Tal la verdad cual. que tuvo partido para el olvido Makelele porque Riquelme lo volvió loco. Para Eh, mí, este es el gol, uno de los mejores goles de la historia de la Copa Intercontinental. Por lo que hace Palermo. Porque sí, se lo aguanta Palermo, Jeremy. exactamente. A ver, ¿Cómo, lo bien que lo aguanta? si alguno ve a la carrera de Palermo, Palermo no hacía goles a la carrera, Palermo hacía goles de otro tipo. Bueno, Palermo agarra a Jeremy en la carrera y le termina ganando una cosa, O sea, le ganó bueno, Martín Palermo, le extraña. ganó a un camerunés en velocidad. Claro, exactamente, una cosa rarísima. Eso, yo creo que el área que lo vi fue cuando Ortigosa le ganó a Cristiano Ronaldo. No, pero hablando en serio, un gran posicionamiento de Palermo, que ahí le gana la posición y después lo aguanta muy bien. Lo aguanta muy bien y no lo deja ni pensar a Casillas. Un Casillas que estaba ahí de casualidad, vamos a decir la verdad, porque en la final de la Champions el titular era César, se lesiona y entra Casillas que le iban a mandar a préstamo Sí, porque las veces que había atajado muy mal. Y termina siendo titular, tiene una final muy buena y se termina quedando, se terminan dejando en el Madrid como, bueno, dejémoslo al chavalín, al joven Casillas, que terminó siendo de los saqueros más importantes de la historia del fútbol español. sí, sí, sí. Bueno, una acción. Arrancó con toda la acción el partido de la final de Continental. Recordemos que en Argentina eran las 7 de la mañana Sí, y que solamente la señal de Cablevisión daba el partido, razón por la cual en gran parte del país no se podía ver a menos que te movieras a buscar dónde lo daban. Bueno, así responde el claro. Madrid. Roberto Carlos,
revienta el travesaño. Terrible, terrible. A ver, en mi caso, que soy de zona sur del conurbano, el partido no se podía ver en Lanús Oeste, había que ir a verlo a Lanús Este, que sí tenía cablevisión. Si no, no podías ver el partido. Y bueno, recordamos que en el programa de Víctor Hugo dieron parte de este partido y terminó con una causa judicial larguísima que llevó años y años. Bueno, Sí. variantes que fueron pasando ese día para poder seguir un partido que conmocionó el país. Recuerdo bares llenos, cines llenos, cualquier opción era válida para poder ver este partido que para jugarse un día de semana tuvo, bueno, no sé, 2000 puntos de rating más o menos. Sí, Golazo sí, de sí. Roberto Carlos, que fue el jugador de Madrid más metido en el partido, Sí, ¿no? sí, 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 fue el que más le importaba el partido. Algunos parecían completamente desconectados del partido, como molestos, ¿no? Con el partido que le planteó Boca, y eso logró que con el tiempo se vayan desconectando. Roberto Carlos fue la figura indiscutida del Real Madrid en este partido. Si alguien merecía llevarse algo de esta final del Madrid, era él. Hay un rechazo corto de Ibarra y bueno, Roberto Carlos casi sin pensarlo, ¿no? Termina rematando al ángulo, sorprendiendo a Oscar Córdoba. Creo que es todo lo que vamos a ver de esta final, más allá de ver una nueva repetición de lo mismo. La hinchada de Boca atrás, se dicen según las crónicas, cambian de 6000 a 10.000 personas, una Cada día que barbaridad pasa son igual. más. Sí, seguramente. Te digo, una barbaridad, sea cual sea el número, algo muy común en los argentinos, ¿no? Seguir para este tipo de eventos Argentina, sea quien sea el club que represente, siempre hay muchísima gente. No voy a decir Sí. yo que la de Boca es la que más lleva, no me van a enganchar en esa, aunque para confesarles, no, realmente muchísima gente de Boca No, la pero todos los termina equipos argentinos acompañando. llevan muchos, si no, para Sí, sí, ejemplo, sí. nos queda lo que fue Colón en Paraguay, Ahí está, eh, bueno, por eso digo. que fue una gesta total, creo que fueron 30.000 personas. Después, bueno, ahora con las finales únicas se ve mucho más. Bueno, mismo también Boca en Río de Janeiro, San Lorenzo en Marruecos, River también cuando fue, creo que fue a, no me acuerdo si Qatar o Emiratos Árabes Unidos, Estudiantes también, cuando fue a jugar contra el Barcelona, llegó Estudiantes. una multitud de gente contra el Barcelona. Nada, los equipos argentinos siempre responden con la gente. Después, obviamente, para la chicana del día a día y para Obvio, las jodas quedará obvio. así 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 100.000, pero bueno, digamos, los equipos argentinos son muy convocantes en esas situaciones. ¿Cómo pasa con la Y selección? sí, 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 La siempre. selección argentina Como siempre es dice, siempre hay local un en cualquier lado. argentino, siempre hay un argentino en, en cualquier parte del mundo. Siempre te encontrás un argentino donde estés alguno vas a ver. Yo he visto, realmente he visto remeras de Argentina en el desierto del Sahara, así que ya con eso creo que les digo todo, a Sí, mí como sí, tal experiencia cual. personal. Tal cual. Pensaba que esos datos random que tenían en la cabeza. Sacando de la Alemania-Argentina en el 2006, que Alemania era local, ¿no? Claro, Era el país claro, claro, claro. anfitrión del país. Después, yo no recuerdo un partido por mundiales donde Argentina tenga menos hinchas No, que el rival. no, no, no. Tal vez, digo, sin saber, digo, de opinión, tal vez alguno con México puede ser. Pero Puede ser digo, alguno con México. Sí, sí, sí. A ver, y seguramente con parcialidades parejas. Sin obvio, lugar a obvio, dudas, obvio, obvio. nunca perdiendo 10-1, 10-2. No, 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 digo, Siempre, se me ocurre México porque es un país sí, con muchos más tranquilamente. habitantes que Argentina y también muy esparcidos con el mundo como los argentinos. Tal cual, sí, sí, tranquilamente puede ser con México, puede ser un Brasil si te toca, que los brasileños también Sí, están en todos lados, sí, la verdad, sí, pero y también son cientos de millones, con lo cual es más, que ellos haya el 1% es mucho más que el 1% de los argentinos. tal cual, sin dudas que sí. Pero bueno, Boca en el Estadio Nacional de Tokio el 28 de noviembre de 2000, sacudía el mundo, le ganaba al Real Madrid. ¿Qué título decir le ganaba al Real Madrid? Ya es complicado decir ganarle una final de lo que sea, ganar una final intercontinental, sin lugar a Bueno, dudas que, creo que fue por 16 años, fue el último que le había ganado una final hasta que el Atlético de Madrid le ganó la Supercopa de Europa. No me acuerdo en claro, qué año, no me acuerdo si fue 2016, 2018, 2017, una de esas. Hasta ahí había sido la única, había sido el último equipo en ganarle una final internacional al Real Madrid, que recordemos, ¿no? Después de eso ganó creo que 5 Champions más, 6 Champions más, porque esta fue la octava. La del 2000 fue la octava y ahora tienen 15, así que sí, ganó 7 Champions más, imagínense. Nunca había perdido una final desde la de Boca hasta que perdió con el Atlético de Cholo en una Supercopa. tal cual. Pensaba en lo que decíamos antes, del costado izquierdo
de la defensa de Boca, con la salida de Samuel y Arrobarrena, reemplazados por Aníbal Matellán como marcador central izquierdo y Daniel Fagiani como lateral izquierdo. Para esta final, Bianchi toma la decisión de poner a Cristian Traverso como marcador central, algo que Traverso hacía también en su carrera, ha jugado muchas veces también en ese lugar. De hecho, cuando viene a Boca, viene jugando en ese lugar desde la Universidad de Chile. Y poner a Aníbal Matellán por el costado izquierdo porque tenía más marca para estar más cerca de Figo. Sí. Bueno, si alguien tiene la oportunidad de ver el partido completo que jugó Matellán y lo puede poner en un cuadro y colgarlo en su Bueno, casa porque decir, ante el mejor rival de la vida, jugó el mejor partido de su vida. corregime, Dani, si me equivoco, vos como hincha de Boca, Matellán era el jugador más flojo y más criticado de ese equipo, hasta esa final. Completamente resistido por mucha gente y además tiene una explicación que a veces los periodistas no le damos el contexto necesario. Cuando a comienzos del ciclo Bianchi, cuando faltaba Ibarra en el lateral derecho, confiaba tanto Bianchi en Matellán que hasta lo ponía de lateral derecho, ¿sí? Y les puedo asegurar que el rendimiento de Matellán no era para nada bueno, pero está siempre la diferencia entre lo que vemos los espectadores, Y lo que inclusive ve el técnico. el espectador especializado, y en lo que ve el técnico, porque hay que ver lo que le pide el técnico. Por él le dice, Claro. mira, yo quiero que no te compliques mucho, que la hagas sencilla, qué sé yo, y por ahí nosotros decimos, ay, mira qué burro, qué sé yo, y el tipo, a ver, por ahí posicionalmente le cumplió, el tipo que estaba por el lado de él no le generó problema, y el técnico le dice, para mí jugaste No bárbaro. te dio punto, claro. Sí, sí, depende Y mucho que te esa, piden, porque tal vez la función de Matellán era bloquear al volante izquierdo y después sacarla de punta para arriba. Y si la mandó, dice que es el lateral, pero el extremo izquierdo no jugó, para Bianchi fue partido de punta, y tal vez el que está en la tribuna dice, este pibe no hizo perder 20 pelotas. Pero bueno, claro, depende de la perspectiva que exactamente. tengas del rendimiento del jugador. Totalmente. Y bueno, en ese caso, bueno, la confianza ratificada absolutamente. De hecho, en la cabeza de Bianchi, Boca para nada tenía que ir a buscar un reemplazante de Walter Samuel, porque Matellán iba a ser el titular. O sea, en ese lugar y desde ese lugar construyó no solo este semestre, sino que vamos a ver que también es el titular en la siguiente Copa Libertadores. Bianchi que era mucho de preparar con lo que tenía en el plantel la salida de algún jugador que se podía llegar a ir vendido. Eh, de hecho, si algún periodista, lo recuerdo siempre a Marcelo Palacios, que lo siguió en toda la campaña de Boca y también en Vélez, diciendo que la principal falencia que él le veía como entrenador era pedir incorporaciones. De hecho, los nombres rutilantes en Boca, por ejemplo, Marcelo Delgado, llega de la mano más del presidente Macri que Sí, de ser pedido por el entrenador. Pero bueno, sí hay que decirle que de la misma forma que no pedía refuerzos, cuando entraban los chicos de las inferiores, de ese momento de Boca, que ninguno fuera del ciclo de Boca hizo una campaña brillante, en Boca jugaban todos bien. sí, Todos, ¿eh? sí, sí, Los que sí. nombremos, a ver, cuando a veces sorprenden la cantidad de minutos que tienen en los torneos internacionales o en los torneos que Boca salió campeón, jugadores de un rol secundario como Marchán, como el Pelado Pérez, como La Paglia, como, bueno, lo Moreno, nombrábamos a Moreno, muchos de esos han jugado minutos y minutos, bueno, uno que no era bueno, Mataglia, Batalla ni hablemos, pero uno que no era, por ejemplo, un jugador de club, pero que jugó muchísimos minutos en esta época, es Gustavo Barros Esqueloto. Gustavo Barros claro, Esqueloto, después del bicampeonato de Boca por el campeonato local, terminó siéndose un jugador muy importante hasta su salida después de esta Copa Intercontinental, cuando junto a Palermo se van vendidos al Villarreal. claro. Nada, muchos de esos nombres que terminaron haciéndose importantes y Cristian Traverso. Traverso jugó de todo en Boca, Sí, sí, pero de jugó de todo, 8, ¿eh? de 5, de 2, de 6, de 3, de 4. Creo que salvo de enganche para arriba, jugó de todo. No, realmente jugó de todo. Y lo importante que terminó siendo. Tal es así que Traverso y Matellán, del costado resistido a ver, de un equipo super campeón, ¿no? La gente era de los que más resistía y sin embargo, bueno, se terminaron yendo muy bien, vendidos los dos, y los dos volvieron a tener un segundo ciclo, Sí, como para graficar un poco lo que es cuando sos parte de un equipo ultracampeón, como terminó siendo este de Bianchi. Bueno, más allá de todo esto, Boca vuelve de Japón y vuelve
todavía con el desafío por cumplir, porque tiene que cerrar el torneo Apertura. Le toca bailar con la más complicada porque de arranque, solamente a días de haber jugado con el Real Madrid, tiene que jugar contra San Lorenzo de local, el Cuervo con Oscar Ruggeri en el banco. Hay que recordar que era Oscar Ruggeri quien estaba en el banco. Lo Sí, decíamos. porque un técnico que desperdició una de las mejores generaciones de San Lorenzo con su falta de conocimiento, él mismo lo admite, no es una falta de respeto, él mismo dice que no estaba preparado y que cuando declaraba generaba que el rival sea grande, en vez de achicarlo o de meterle miedo, generaba que el rival sea grande, como hizo en esta ocasión. Imagínense si ahora con 60 años apenas sabe hablar, imagínense con 38, ¿no? Nada, dijo que a Boca le iba a ganar al final porque venían cansados. Bueno, así no fue, San Lorenzo llegaba con 9 puntos por jugarse a 5 puntos de Boca, con lo cual una victoria lo hubiese puesto a 2 puntos de Boca. Obviamente en el medio Tal cual. estaba River, estaba Talleres, estaba Gimnasia también, estaban los 5 muy apretados en la tabla, pero una victoria de San Lorenzo lo ponía San Lorenzo con chances y lo dejaba solamente a Boca en segunda posición. Sí, sí, un rival directo, Boca que salía con algunos cambios, por ejemplo, Palermo estaba en el banco, intentaba Boca quedarse con la victoria y hasta en un momento les puedo asegurar que el empate terminaba teniendo buena cara para lo que Y fue el sí, partido y para cómo Boca lo terminó sufriendo, porque realmente del lado rival, San Lorenzo, ¿cuánto dista, Nacho, este equipo de San Lorenzo de el equipo que repasamos dominando 2001? no, es que Nada, es el torneo es el anterior, mismo equipo, es claro. el Yo mismo digo, plantel, es el mismo. miro los nombres y veo a Saja, a Tucio, a Rivarola, Paredes, Michelini, Erviti, Sí, sí, sí. Franco, Romagnoli, Quintero, Pipa Es el Stevens, mismo entró después, equipo, nada más que, Romeo. bueno, mal manejado tácticamente. Después vino Pellegrini, lo llevó a otro nivel táctico y unos entrenamientos a otro nivel y lo sacó campeón con números récord. Ese fue el daño que hizo Roger San Lorenzo, no poder aprovechar un plantel que era A ver, de puta madre, un plantel que Miele le había armado hacía 3 meses, que le dijo, si con esto no salís campeón, te vas. Porque de, le armó una selección de, local. de la misma forma, alguno nos podrá decir, el equipo que agarra Bianchi es el equipo de Beira. Y la verdad que Claro. también Sí, es sí. básicamente el mismo equipo. Bueno, la mano del entrenador, sí, no es una casualidad cómo juegan los jugadores con algún entrenador y cómo juegan con el Obvio. siguiente. Claramente ahí está todo el toque. Pero bueno, Boca y San Lorenzo jugaban un clásico complicado en la Bombonera, complicado para el Ceneice, porque San Lorenzo, más allá de que Boca tuvo un ciclo muy exitoso, fue uno de los pocos rivales al que en el historial no le pudo descontar Sí. de manera masiva, como sí pasó, por ejemplo, con Independiente. Bueno, San Lorenzo Sí, siempre se les ingeniaba. igual en esos años, San Lorenzo y Boca jugaron, creo que entre el 90, creo que todo el periodo que estamos analizando, San Lorenzo le ganó una sola vez por torneo local y fue en el 2001. Después toda la ganó Boca, lo que tuvo San Lorenzo fue que le ganó los 2 partidos por Copa Mercosur. Entonces ahí no Exacto. dejó que sea grande, pero me acuerdo que llegado el partido del 2001, Boca creo que llegó a estar a 4 partidos de diferencia de San Lorenzo. Después San Lorenzo le ganó de vuelta 3 seguidos y volvió a sacar la diferencia habitual. Pero en esa época Boca le descontó mucho a San Lorenzo hasta el 2001. Ahí en el 2001 San Lorenzo vuelve a retomar la histórica paternidad con Boca. Vamos a ver imágenes de aquel partido, 3 de diciembre de 2000. Ahí está San Guille Lorenzo con, Franco. San Lorenzo con pantalones rojos. Sí, muy ¿Verdad? raro, muy raro. Raro, raro. Muy Se raro. ha La expulsado expulsión del Pipa del Pipa Esteves a los 15 del segundo tiempo. y entraba Palermo, faltando 20 y pico minutos. Chino Saja. Chino Saja que era de sus primeros partidos en primera. Había debutado hacía menos de 3 meses. Uf. Ahí está el mencionado Ruggeri. Y esta jugada, ¿no? Carecita de Román, pasa entre líneas. Palermo que la toca justo ante la Ante salida la salida del chino. del chino Sajá para convertir el gol. Cuando, nada, se moría el partido. Faltaban 5 minutos. Faltaban 5 minutos. Este era, para todos dijimos, bueno, es el gol del campeonato. Sí, sí. Bueno, realmente terminó siendo y casi no termina siendo, porque Boca casi lo termina perdiendo solo el torneo, pero un triunfo fundamental contra un rival directo como lo era San Lorenzo, contra un Ruggeri que le puso toda la polémica habida y por haber a un Boca que venía de tener un logro
excepcional para el fútbol argentino. Ruggeri dijo, Boca el segundo tiempo no va a tener piernas, lo ganamos seguro, tiró unas magias de esas, bien para calentar el partido, como se hacía en mediados de los 90, y bueno, no le terminó saliendo del todo bien. Lo decía Nacho, lo iba a terminar pagando con el puesto no mucho más adelante, cronológicamente, de este partido. Un Saja que tenía 10 sí, partidos en primera. 10 mirá, partidos en primera y nada, una personalidad estupenda. Bueno, lo demostró después en todos los clubes donde atajó, en Gremio, en Racing. La verdad que tuvo una carrera fenomenal. tal cual, sí, sí, arquerazo, arquerazo. Nada, uno siente que le faltó más en la selección Sí, de lo que atajó. Debería haber sí, atajado más. lo condenó su mala carrera en Europa. Se apresura en irse a Europa, creo yo, para un arquero. Un arquero se puede ir tranquilamente a los 24, 25. Saja veía que San Lorenzo se devaluaba y que su valor se estaba devaluando porque San Lorenzo se devaluaba mucho. Termina yendo al Brescia, en el Brescia le va muy mal. El mismo Brescia lo manda de su préstamo al Rayo Vallecano, donde no anda bien tampoco, y ahí vuelve a San Lorenzo y ahí ya perdió sus chances europeas, pero un arquero que si se hubiese ido un poquito más grande a Europa, yo creo que se hubiese quedado para siempre ahí. Mira, bueno, es un muy buen dato, es un muy buen análisis de su campaña. Sin dudas, las condiciones las tenía porque Sí, sí, hay que agarrar un arco de un equipo grande siendo tan joven y responder. No, sí, no sí, suele sí. pasar, no es lo habitual. Es raro que un Decíamos, arquero sea tan importante en dos clubes grandes como Racing y San Lorenzo. Es raro. sí, 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 muy raro, muy raro.